hermanos, hoy empezamos, ahora vamos a empezar el culto virtual, no se la pierdan, llamen a su mamá, a su papá, a sus hermanos, todos juntos en familia para poder ver el culto de esta noche. Hoy estará con nosotros el pastor Andrés predicando, así que traigan sus Biblias o su celular para que puedan buscar y leer con nosotros la palabra de Dios. No se olviden, llamen a toda su familia para escuchar y ver este culto virtual. Todos sean bienvenidos. Y también no se olviden, hay que alistar para la cena, porque hoy día tenemos la Santa Cena. ¿Ya, hermanas? No se olviden. El Señor está derramando aceite, vino nuevo, a su nombre. ¿Cuánto quieren aceite fresco? Alaba del que vive. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara arriba. Oh, oh, oh. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara arriba. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. ¡A su nombre! Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara arriba. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara arriba. ¡Gózate! Me gozo en ti, Señor, el Dios de mi salvación. Del gozo de su salvación. Me gozo en ti, Señor, el rey mi Dios. Aleluya. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Aleluya. ¿Cuántos van a ir a la boda del Cordero? Aleluya, a su nombre. Fuerte las palmas. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Me gozo en ti, me alegro en ti, Señor. Me deleito en ti, Señor. A mi rey pronto veré. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor.
sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Paz y profundo amor, mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar, y por siempre su nombre alabar, y por siempre su nombre alabar. Es con él, por siempre su nombre alabar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy empezamos nuestra primera lección, así que todos atentos, escuchen, porque vamos a aprender una lección muy importante. ¿Ustedes recuerdan cuándo han nacido? En mayo. Oh, qué bueno, pero hay alguien que nunca nació, y es Dios. Dios nunca nació, Él tampoco fue creado, nadie creó a Dios. Al contrario, Él decidió crear un mundo especial para que viva el ser humano. Por eso les voy a contar cómo empezó esa historia. Escuchen. El primer día, Dios creó la luz. A la luz llamó día, y a la oscuridad llamó noche. El segundo día, Dios dijo que haya mar y que haya cielo. Por lo tanto, Dios creó el mar y el cielo. Y vio Dios que era bueno. Muy bien. El tercer día, Dios creó lo seco. Lo seco. Dios creó la parte seca, la parte donde nosotros podríamos caminar. Dios creó las plantas, los árboles, los frutos, las flores. Todo creó Dios para ti y para mí, para nosotros, para que podamos vivir. El cuarto día, Dios creó el sol
la luna y las estrellas. El sol para que alumbre de día y la luna para que alumbre de noche. Y vio Dios que era bueno, porque todo lo que Dios hace es bueno. El quinto día Dios dijo que haya peces, que haya aves. Y hubo muchos peces y muchas aves. Las aves para vivir en el mar y los peces para vivir en el mar y las aves para vivir en el cielo. Estaba terminando su creación. Vino el sexto día. El sexto día Dios creó todos los animales. Por ejemplo, el tigre, el león, el tigre, la jirafa, el ratón, el elefante, también el hipopótamo, también la koala, etcétera. Muchos animales creó Dios para que puedan estar con nosotros. También Dios creó algo maravilloso y creó a Adán y Eva. Cuando Dios vio que había hecho algo tan hermoso como esto, Dios dijo, ¡wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué creación más maravillosa que hice! Es al hombre y a la mujer. Y Dios les dio ese lugar para que ellos puedan vivir su hogar. Ellos tenían todo lo que necesitaban ahí. No les faltaba nada. Muy bien. Como ustedes pueden ver, aquí podemos ver la creación de Dios, ¿verdad? Aquí vemos los árboles, las plantas, todo lo que Dios había hecho era hermoso. Pero había una regla que Dios dijo. ¿Qué es lo que dijo Dios? Que no comieran del árbol prohibido del bien y del mal. Muy bien, que no coman de este fruto porque el día que coman morirán. Entonces, pero Dios tenía un enemigo muy malo que quería destruir todo lo que Dios había creado. Ese enemigo era Satanás. Se disfrazó de serpiente para destruir la creación de Dios. Un día, Eva estaba solita estaba ahí. Y la serpiente le dijo, Eva, Dios no quiere que ustedes sean felices. Dios no los ama. Y por eso no quiere que coman ese fruto, porque si comen van a ser como Él. Eva dijo, ¿estás seguro? ¿Oh, Dios no me ama? Sí, es cierto, dijo la serpiente. Entonces Eva se comió el fruto prohibido. Luego, Adán también se lo comió. ¡Oh! Los dos se comieron el fruto prohibido. Algo terrible había sucedido, algo muy malo. Ellos entendieron que Dios no los amaba y estaban muy tristes por eso. Por ello iban a estar muy tristes. Un día Dios le dijo, Adán, ¿qué has hecho? Y Adán dice, no, la mujer que tú me diste, Eva tiene la culpa. Ella me engañó, me dijo que coma. Y Eva dice, no, yo no tengo la culpa, la serpiente tiene la culpa. Ella me dijo que coma. Dios los tuvo que castigar porque ellos desobedecieron a Dios. Entonces, por comer el fruto prohibido. Así que Dios los sacó del huerto, le dijo, tienen que irse de este lugar, ya no va a ser su hogar. ¿Por qué? Porque ustedes desobedecieron. Y Dios los sacó del huerto y puso ahí un ángel para que cuidara que no regresaran nunca más a ese lugar. Qué triste, qué pena. A partir de ese momento empezaron a crecer hierbas malas. Muchos animales se convirtieron en animales carnívoros, animales salvajes. La creación estaba destruida. La creación había sido contaminada por el pecado. Todos pecamos. Por eso Jesús prometió,
Dijo, un día voy a regresar para rescatarlos. Un día voy a regresar para salvarlos. Es una promesa que hizo Dios, porque todos estamos pecando. Todos han pecado y necesitan ser salvos. ¿Ok? Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Buenas noches, amados hermanos, Dios los bendiga. Continuando con nuestro culto virtual de esta noche, los invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el 21. Dice la palabra del Señor: Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios ya había hecho por medio de ellos. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Todos escucharon en silencio, mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: Después volveré y restauraré la casa de David, reconstruiré sus ruinas y las restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos todos los gentiles, todos los que he llamado para que sean míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre, pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Muchas gracias, hermanos, Dios los bendiga. Continuamos con nuestro culto. Muy buenas noches con todos. Esta noche llegamos a lo que se ha descrito como el capítulo central del libro de los Hechos, el capítulo en el que vemos el puente entre lo que ya comenzó, que es la evangelización del mundo gentil, y la expansión de esa obra
hasta que al final del libro de Hechos el Evangelio está firmemente establecido en Roma, el epicentro del mundo gentil en ese entonces. La historia hasta la fecha se ha centrado más en la iglesia que nació en Jerusalén y que era en gran parte una iglesia judía. Sin embargo, han habido excepciones notables como la predicación del Evangelio por Felipe en Samaria y el encuentro de Pedro con Cornelio y luego el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Ahora estamos en un punto en que la difusión del Evangelio a los gentiles ya no puede contenerse. No es que quisieran contenerlo, pero la presencia de muchos gentiles conversos como resultado del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé estaba planteando cuestiones importantes que necesitaban ser contestadas y de manera decisiva y permanente. En Antioquía, los problemas llegaron a su punto crítico con la llegada de algunos judíos de Jerusalén, de judíos de la circuncisión. Su mensaje era que estaba bien que los gentiles fueran salvos, pero insistieron de que para ser salvos realmente tenían que convertirse en judíos. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, los judíos se creían ser el pueblo elegido de Dios. Convertirse en cristiano no significaba para un judío que ya no fuera miembro del pueblo escogido de Dios. No, al contrario. Entonces, si el pueblo elegido era el pueblo verdaderamente salvado, ¿cómo podría un gentil ser verdaderamente salvado a menos que fuera un miembro del pueblo verdaderamente elegido? Y la forma de convertirse en un miembro del pueblo elegido era por medio de la circuncisión y el sometimiento a la ley de Moisés. Ahora, tenemos que darnos cuenta de que muchos de estos primeros cristianos judíos, y especialmente los que vivían en Jerusalén, habían sido fariseos devotos, tal como lo había sido Pablo. También leemos en Hechos que muchos sacerdotes creyeron en Jesús. No era fácil para ellos aceptar que de alguna manera eso a lo que habían dedicado toda su vida, ahora de cierta manera no importaba, que ciertas cosas muy importantes para ellos habían sido reemplazadas. Nos acordamos de la visión que tuvo Pedro antes de conocer a Cornelio, de los animales inmundos que bajaron del cielo en una sábana grande, y la voz de Dios que dijo: «Levántate, Pedro, es hora de comer, mata y come». Pedro estaba horrorizado. «¿Qué, Señor? Nunca he comido nada inmundo». Y Dios dijo: «Bueno, Pedro, ahora sí puedes». Y a ese centurión gentil inmundo, Cornelio, que es uno de los míos, lo he declarado limpio. Ve a su casa ahora para que pueda ser salvado y recibir el Espíritu Santo, tal como lo hice contigo, Pedro. Así que, si era necesario de que un apóstol como Pedro a un apóstol como él se le presentaron una visión 3 veces para que entendiera que los gentiles podían convertirse en cristianos, ¿cómo sería para aquellos que estaban aún más impregnados de leyes y costumbres judías, para estos sacerdotes y fariseos que nunca tuvieron una visión ni una sola vez? Ellos querían imponer algo de orden a este caos y confusión que Pablo y Bernabé estaban sembrando. Los gentiles quieren ser cristianos, bien. Solo asegúrense, Pablo y Bernabé, de que entren en la iglesia circuncidados y sometidos a la ley. Supongamos que estos judíos de la circuncisión
hubieran ganado el debate. Supongamos que lo que ellos querían hacer se había convertido en la regla para todos. Podemos imaginar cómo habría sido la evangelización de los gentiles a partir de ese momento. Por ejemplo, primero la predicación de la palabra. Después, los interesados se acercan a Pablo y a Bernabé, pero solo para que Pablo y Bernabé les digan que antes de unirse a la iglesia, tienen que solicitar una pequeña intervención quirúrgica en la clínica por ahí a la vuelta. Y la otra cosa es que a partir de ahora no van a poder comer chicharrones. ¿Qué van a escoger? Una pequeña pero dolorosa intervención quirúrgica o comer chicharrones. No les habría sido una decisión muy difícil. Pero en serio, la extensión del reino de Dios habría sido mucho más difícil, humanamente hablando, si la circuncisión y el sometimiento a la ley fueran precondiciones para que los gentiles se salven. Pero Pablo y Bernabé sabían que Dios no pedía esto. En el siguiente capítulo, en Hechos 16, el carcelero gentil en Filipos hace la pregunta básica: ¿qué debo hacer para ser salvado? Y nos damos cuenta de que Pablo no dice: conviértete en judío y obedece la ley, sino cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. De hecho, si vamos a Gálatas 2 y el verso 16, obtenemos una respuesta aún más completa de parte de Pablo, y una respuesta que es la misma, no importa si tú eres judío o gentil. Ahí Pablo dice: sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. ¿Cómo podrían nuestros intentos de cumplir plenamente todas las exigencias de la ley asemejarse a la obra perfecta, completa e irrepetible que Cristo hizo por nosotros en la cruz? Cada vez que leo 2 de Corintios 5:21, casi me siento como Moisés cuando vio la zarza ardiente y escuchó la voz. Es como si fuéramos aquí, pisando tierra santa. 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuándo fue hecho Jesús pecado por nosotros? En la cruz. ¿Para qué? Para que nuestro pecado pudiera recibir su debido castigo. ¿Qué forma tomó ese castigo? La muerte física del Hijo de Dios y su separación espiritual del Padre. Recordamos el grito de desolación: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Esa muerte y esa separación habrían sido nuestras. Y la separación habría sido para siempre, sin vuelta atrás, sin otra oportunidad. Pero Jesús nunca pecó, la muerte no tuvo control sobre él. Su sacrificio perfecto fue aceptado por el Padre, quien lo levantó de la muerte. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos por la fe del Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así que volviendo a Hechos 15 y el verso 2,
podemos ver que Pablo y Bernabé reaccionaron, o por qué Pablo y Bernabé reaccionaron con tanta fuerza cuando estos judíos sinceros, pero profundamente equivocados, vinieron y comenzaron a tratar de agregar a lo que Dios en Cristo ya había hecho. Y lo que estaba en juego era la esencia misma del Evangelio. ¿Cómo podría cualquier hombre o mujer posiblemente añadir a la obra salvadora que ya había sido logrado perfectamente por Cristo Jesús? La misma idea de que de alguna manera podríamos nosotros añadir a lo que Dios había hecho a través de su Hijo era para ellos y debe ser para nosotros impensable. Era como si se les dijera a los gentiles que la medicina del Evangelio que les había salvado era defectuosa y tenía que ser devuelto a la farmacia y que tenía que tener otra medicina que no funcionaba. Seguramente podemos ver por qué Pablo y Bernabé debatieron con ellos tan vehemente. En Gálatas 2, en una situación similar, vemos que los gentiles han recibido el Evangelio, pero luego los judíos conservadores vienen de Jerusalén y dicen que no, que deben de obedecer la ley. Una vez más, debe haber habido algunas discusiones muy fuertes y acaloradas. Pero, ¿qué impulsaba a Pablo? ¿Era la necesidad de tener la última palabra? ¿Era la necesidad de ganar el argumento? ¿De ser el campeón de la sociedad de debate? No. Es porque Pablo no quiere que a esos nuevos creyentes tan preciosos para él les sea quitado lo que acaban de recibir, que es el verdadero evangelio, esta salvación, que es por gracia, que es recibida por la fe en Jesucristo. Miren lo que dice a los Gálatas en Gálatas 2:5. Dice que no resistimos a aquellos que querían esclavizarte a la ley, porque para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Si tuvieras a un ser querido que debido a los efectos curativos de la medicina correcta se estaba recuperando de una terrible enfermedad, pero a quien unos médicos falsos le querían quitar esta medicina para darle otro que no funciona, ¿acaso no tendrías algunas discusiones acaloradas con ellos? Y no simplemente para ganar un argumento, no para mostrar lo inteligente que eres, sino para que la persona cuya vida estaba siendo restaurada, sanada y renovada, pueda permanecer con el remedio correcto, lo cual es, en el contexto de Gálatas 2, el verdadero evangelio de Jesucristo. Bueno, Pablo y Bernabé eran apasionados en su defensa del evangelio, como de hecho deberíamos ser nosotros también. Pero parece que el otro partido, el grupo de la circuncisión, también era apasionado. Así que la iglesia de Antioquía decidió muy sabiamente enviar a ambos grupos a Jerusalén, a donde los apóstoles, para obtener la respuesta definitiva y autoritativa. Muy bueno, ¿no? Aquí están sus boletas, aquí están sus bolsas de viaje, váyanse, por favor, y que no vuelvan hasta que tengan las respuestas que tanto necesitamos. Así que desde Antioquía nos trasladamos a la iglesia en Jerusalén. Pasar de discusiones acaloradas a un acuerdo final y duradero no es fácil, ni siquiera entre los cristianos. Pero aquí tenemos un modelo de cómo con la ayuda de Dios sí se puede hacer. Primero hubo una bienvenida.
Parece que los de la circuncisión habían llegado primero. Pablo y Bernabé se detuvieron en el camino para contar a los hermanos de Fenicia y Samaria la buena noticia que fue recibida con alegría de cuantos gentiles habían venido a Jesucristo. Pero cuando finalmente llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por todos la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y seguramente también por aquellos que tomaron una visión diferente de ellos sobre el tema en cuestión. Parece que nadie, ni en este momento ni más tarde en el procedimiento, quería que las cosas se volvieran personales. Más bien podríamos decir que a ambos lados del argumento había hombres rectos, hombres en los que el Espíritu Santo estaba trabajando, como seguramente también el Espíritu estaba moviendo en la iglesia para promover la unidad y para prevenir la discordia. Por lo tanto, había madurez espiritual de parte de los miembros y de parte de los líderes. Y en lugar de prejuzgar el tema y simplemente dar un veredicto, los apóstoles y los ancianos permitieron que ambas partes hablaran antes de tener una discusión entre ellos con miras a resolver el problema. Dicho sea de paso, no creo que primero le pidieron que todos los demás se fueran del ambiente. De ser así, Pablo y Bernabé no hubieran estado ahí en el versículo 12 para hablar después de las palabras que compartió Pedro. Pero ¿no te hubiera gustado estar ahí como una mosca en la pared para observar y escuchar, para aprender cómo estos hombres manejaban bajo la guía del Espíritu Santo un tema tan potencialmente divisivo? Una cosa es cierta, habrías estado ahí mucho tiempo en la pared como mosca, porque Lucas nos dice que hubo una larga discusión. Sin duda, mucha gente participó, gente que tenía mucho que decir y también mucho que escuchar. Me pregunto, cuando Santiago escribió su carta que tenemos en el Nuevo Testamento y enseñó en el primer capítulo, el verso 19 y 20, que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Si esto se le ocurrió escribir en base de las lecciones aprendidas por haber estado en reuniones como esta en Hechos 15. Santiago parece haber sido el presidente o el primero entre siervos, aunque es Pedro quien más tarde se levantará para hablar. Es Santiago, el hermano de Jesús, que toma todas las decisiones ejecutivas. Y me imagino que durante la reunión Santiago tenía que decir muchas veces con gentileza, pero con firmeza también, cosas como: mi querido hermano Rubén, has estado hablando durante mucho tiempo y todos te hemos escuchado a ti. Ahora deja que alguien más tenga su turno. Siéntate y escucha. Y cuando la temperatura en el ambiente comenzó a subir, Santiago fue uno de estas personas que sabía cómo bajarla de nuevo y hacer que las cosas siguieran adelante. Podía hacerlo porque era un hombre capaz de hablar, pero también capaz de escuchar. Espero que no les moleste, pero quería compartir algo personal en este momento. La gente, creo, tiende a pensar que yo tengo mucha paciencia. No sé si eso es verdad. Ustedes pueden decidir. Pero una cosa que hace que mi temperatura suba en menos de un segundo es cuando estoy conversando o tratando de conversar con alguien que dice una y otra vez la palabra molestosa
escúchame. ¿Esto solo afecta a mí o afecta a algunos de ustedes también? Cuando me sucede, yo sé que estoy en la presencia del señor o la señora monólogo, una persona sin oídos. Pero habiendo dicho esto, también debo decir que mi esposa me dice que yo también puedo ser muy dogmático, al igual como mi padre. Pero escuchar es importante, y no solo para poder contestar o responder, sino también con la ayuda del Espíritu Santo para poder entender no solo las palabras que se dicen, sino también para poder más entender acerca del mundo de donde viene la persona que está hablando. Y sobre todo es importante escuchar lo que Dios está diciendo. Ciertamente en esta reunión parece que a todos se les dio la oportunidad de hablar y de ser escuchados. Y entonces, cuando por fin la discusión llegó a una pausa, podemos imaginar a Santiago mirando a Pedro como si dijera, ok, Pedro, diles lo que el Señor te ha estado diciendo a ti. Esto es el momento, levántate, comparte lo que Dios ha puesto en tu corazón. Así que Pedro, este ex pescador, se pone de pie y dice en sus propias palabras lo que el mismo Espíritu Santo también había estado diciendo a Pablo, este fariseo tan erudito. Es decir, que el pecado afecta tanto al judío como al gentil en la misma manera, dándoles un corazón sucio que les separe de Dios, por lo que el remedio es el mismo en ambos casos. Como dice en el versículo 9, Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Todo es por la fe, fe en Jesús, el único nombre, como Pedro había dicho en otra ocasión, por medio del cual podremos ser salvos, que seamos gentiles o que seamos judíos. Dios no hace excepción de personas. Queridos hermanos, se nota el poder de un testimonio. Cuando Dios ha estado trabajando en tu vida, compártelo. Dilo clara y concisamente, pero de corazón, sin echarle floro, y deja que Dios haga el resto por su espíritu. Por eso, qué bueno es de vez en cuando que alguien comparta un testimonio aquí en nuestros servicios virtuales. Querido hermana o querido hermano, deja que Dios nos hable a través de tu persona. Y que oremos todos pidiendo que Dios se mueva en el corazón de alguien para compartir un testimonio la próxima semana. Sería una oportunidad para que todos seamos lentos para hablar y prontos para oír, tal como lo era la gente en esa reunión cuando Pedro habló y tal como lo era después cuando les tocó hablar a Pablo y a Bernabé en el verso 12. Ahí dice, todos escucharon en silencio, mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. A veces hay un silencio que es solo la ausencia de ruido y nada más. Pero a veces hay un silencio que es elocuente, porque es Dios quien está hablando y el Espíritu Santo que se está moviendo. Pablo y Bernabé hablaron y todos escucharon, todos. E incluso a aquellos que antes se habían levantado para oponerse a Pablo sobre el tema de que cómo deben hacer los gentiles para convertirse en cristianos. Ellos también escucharon en silencio, en un silencio impresionante, escuchando las maravillas que Dios había hecho entre los gentiles. En serio, hermanos, ¿no les gustaría haber estado ahí?
Y luego Santiago se levantó. ¿Y saben lo que dijo? Dijo la palabra molestoso. Escúchenme. Pero estaba bien cuando él la dijo, porque solo la dijo una vez y la dijo muy amablemente. Y tal vez, incluso en sus primeras palabras, vemos cómo era que Santiago aparece como entre los ministros más destacados de la iglesia en Jerusalén. Sus palabras muestran que él sabía escuchar, tanto a Pablo como a estos ardientes fariseos conservadores del partido de la circuncisión. Los de la circuncisión consideraban que los judíos seguían siendo el legítimo pueblo escogido de Dios. Y Santiago dice que todavía pueden serlo, siempre y cuando se den cuenta de que así como Dios había escogido a los judíos por gracia para ser su pueblo, como lo dice Deuteronomio 7, versos 7 y 8, así que ahora este mismo Dios estaba llamando para sí a un pueblo fuera del mundo gentil, como leemos en el verso 14, para tomar de entre ellos, los gentiles, un pueblo para sí mismo. Y una vez en mi mente puedo imaginar a Pedro diciendo a sí mismo, mientras Santiago hablaba, sí, eso es correcto, así es. Y quizá las palabras de Santiago en Hechos 15 todavía resonaban en la mente de Pedro cuando se sentó a escribir su primera carta, y las palabras de 1 de Pedro 2:10. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. En todo esto, tanto por las palabras habladas como por las palabras escritas, el mismo Espíritu está en acción, haciendo su obra divina y maravillosa y promoviendo la unidad. El Espíritu guía a Santiago a compartir, en beneficio de los expertos de la ley, palabras de sus escrituras que predicen que los gentiles vendrán a ser parte del pueblo de Dios. Todo esto ha sido profetizado. ¿No había dicho esto el profeta Amós hace cientos de años? Que todo esto sucedería. Amós señaló en capítulo 9 una época en la que las viejas costumbres de la casa de David serían reemplazadas por algo nuevo, que sobre las ruinas habría un nuevo edificio puesto ahí para que toda la humanidad buscara y encontrara al Señor. Verso 17 y la segunda parte. Para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado, dice el Señor, a ser míos. Y finalmente, Santiago lo saca todo a una conclusión. Pedro ya ha dicho que si los judíos nunca podían obedecer la ley, ¿qué sentido tendría en esperar que los gentiles la obedecieran? Así que Santiago vuelve a mostrar una gran sabiduría. Esta vez pide a los gentiles que escuchen, tanto a los presentes como a los que escucharán lo que dice a través de la carta que se enviará. Aunque sea breve, esta carta podría describirse como un consejo pastoral a los cristianos gentiles, en el que Santiago dice, hermanos, sean sensibles con sus hermanos judíos. Podemos sentirnos ofendidos muy fácilmente, así que ayúdanos, que no hagan ninguna de las siguientes cosas. Y luego llegamos a la lista del verso 20. Deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Ahora,
Todas estas cosas provienen del Antiguo Testamento, de Levítico capítulo 17 y 18, y de una sección que trata de reglas tanto para los israelitas como para los extranjeros que viven entre ellos. Por lo tanto, están dando buenos y útiles consejos a estos extranjeros, a los gentiles, y consejos que serán bien vistos por los judíos. Y Pablo mismo será plenamente consciente de que, aunque a los gentiles se les pida en cierto sentido que se someten a la ley de Moisés, no por eso se está cuestionando el principio básico y no negociable de que la salvación es por gracia y por medio de la fe en Jesucristo. De hecho, el concilio apoya plenamente la posición de Pablo y Bernabé sin enajenar a los de la circuncisión, que también parecen estar satisfechos por la decisión sabia dada por Santiago. Y lo bueno es que, debido a que la guía divina de Dios a través del Espíritu Santo, la Iglesia ahora puede proceder a la tarea de llevar el Evangelio al mundo gentil, tal como Dios lo había planificado. Bueno, en una conclusión breve, 2 puntos. Primero, este encuentro en el capítulo 15 nos muestra que el pueblo de Dios solo puede hacer la obra de Dios en el poder de Dios y según la manera que Dios quiere. En una situación en que personalidades fuertes hicieron discursos fuertes e incluso discusiones opuestos, todavía había una voluntad de dejar que Dios tuviera la última palabra. ¿Estoy dispuesto a que el Señor tenga la última palabra en mi vida y en mi iglesia? Y en segundo lugar, había pasión por la verdad. Y estamos hablando aquí de la verdad teológica, de la importancia de conocer y estar familiarizados con las doctrinas, fundamentos centrales y no negociables de nuestra fe. Tenemos que ser como ecos de Martín Lutero, que sobre la doctrina central de la salvación, solo por gracia, a través solo de la fe, y la fe solo en Cristo, dijo: aquí estoy. Otra cosa no puedo hacer. Entonces, ¿nos apasiona la verdad? ¿Nos apasiona el Evangelio? Y si no, entonces que Dios haga su obra en nosotros para que seamos apasionados por su Evangelio y su verdad. Oremos. Señor, te damos gracias por este privilegio de tener en nuestras manos la palabra y de poder, a través de sus páginas, poder observar y aprender de tus siervos en acción cuando la iglesia todavía era joven. Te damos gracias por las vidas de personas como Pedro y Santiago, Pablo y Bernabé, personas que llamaste a servirte en los negocios de tu reino y que cumplieron su tarea fielmente. Han dejado sus huellas para bien, y su pasión por el Evangelio y por servir a Jesús es tangible aún a una distancia de muchos años. Señor, en un mundo en que se escucha mucho la palabra contagio, queremos ser contagiados por esta misma pasión, esta pasión por el Evangelio, pasión por la verdad, pasión por Jesucristo, el que su vida dio para que en él pudiéramos ser salvos por gracia y por medio de la fe, y en cuyo nombre oramos. Amén. Ahora vamos a pasar a la celebración de la Santa Cena, y la siguiente canción nos va a ayudar a preparar nuestras mentes y corazones para poder participar. Señor, necesito más de ti, menos de mí. Ayúdame, Señor.
a que sí sea. En lo profundo de mi corazón, la oración de cada uno de mis días. Me postro ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, mi corazón tú guiarás. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. En mi pecado, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Enséñame a cantarte a ti. Al venir la tentación, cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Enséñame a cantarte a ti. Al venir la tentación, cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito, en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Comparto entonces las palabras de Pablo cuando dice, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Y luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual
es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos del pan. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Tomemos de la copa. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Hemos estado todos escuchando el mensaje y sé que ha sido de mucha bendición para todos. Y bueno, animarles a que sigamos orando y que no perdamos la esperanza en Dios, porque Dios siempre cuida de nosotros. Sobre todo ser fieles hasta que el Señor nos llame a su presencia, ¿ya? Cuídense mucho en la familia, saludos a todos y siempre en contacto, siempre orando y conversando en familia, leyendo la Biblia. ¡Nos vemos! Ya. ¡Chao! Dile. Proclamar el nombre de Jesucristo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. ¡Aleluya! Levantemos nuestras voces a Él. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso